efecto de los colorantes sobre el crecimiento de los microorganismos. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué son los colorantes? En este caso se puede decir que un colorante es cualquier sustancia colorida. Al combinarse con una segunda, esta primera le imparte el color. De manera química, son compuestos orgánicos que poseen un grupo cromóforo y un grupo auxócromo unidos a un anillo de benceno. Estos son, bueno, los colorantes, como les comentaba, son compuestos orgánicos utilizados para teñir microorganismos como agente selectivo en diferentes medios de cultivo y como indicadores de pH. Esos son algunos de los usos. Siguiente, por favor. Bien, en este caso, un grupo cromóforo son los grupos funcionales de la molécula responsables de la absorción. Son compuestos químicos con color, pero que no tiene una capacidad de teñir. Está formado por un grupo cromóforo más un anillo de benceno. Y el grupo oxócromo es un grupo químico que le da a la molécula del colorante la propiedad de disociación electrónica y de poder impartir el color. Este grupo es un grupo de átomos unidos a un cromóforo y esto modifica la capacidad de este mismo para que se pueda absorber la luz. Bien, se pueden definir o dividir a los colorantes de diferentes maneras. Una de ellas es por su origen. Se puede dividir de manera natural y sintética, y otra de ellas es por su carga. En este caso se estaría dividiendo en colorantes ácidos y básicos. Los colorantes ácidos tienen el grupo cromógeno, su grupo cromógeno, disculpen, es negativo y tiene una afinidad por componentes celulares positivos. Un ejemplo de eso son las sales de sodio o de potasio. Y para los colorantes básicos, estos tienen una gran afinidad por componentes celulares negativos, como, bueno, son los más usados por la carga negativa de las bacterias. Uno de estos ejemplos sería el azul de metileno o el cristal violeta. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso solamente presentamos algunos de los ejemplos de colorantes ácidos utilizados, que sería la fucsina ácida, la nigrosina y el ocinato de sodio, y los colorantes básicos, el cristal violeta, como les comentaba anteriormente, la safranina, el verde de malaquita y el azul de metileno. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasamos al efecto de los colorantes. Tenemos los colorantes, pueden ser derivados del alquitrán y sobre todo del trifenilmetano y de la acridina. Que, bueno, estos colorantes, además de teñir bacterias, tienen efectos antimicrobianos, a pesar de encontrarse en muy pequeñas concentraciones. Tienen una acción bacteriostática que se debe a la modificación del potencial de óxido de reducción del medio al cual, lo cual, perdón, inhibe el desarrollo de microorganismos. Y esto, por lo general, se encuentra con bacterias gram positivas y algunos hongos. Los colorantes que son derivados del trimetilmetano adquieren un carácter lipofílico que le va a dar la capacidad de incorporarse a la célula y unirse a los grupos fosfato de los ácidos nucleicos. Algunos ejemplos de estos es el verde de malaquita, el verde brillante, cristal violeta y la fenolftaleína.
además de que actúan sobre bacterias gram positivas y sus efectos van desde el 0.2 y 2 partes por millón. Mientras que los colorantes derivados de las acridinas son utilizados para determinar el ciclo celular. El más conocido es el naranja de acridina, que sirve para, bueno, es un colorante fluorescente, perdón, que tiñe el ADN y el ARN. El ADN se va a ver, bueno, va a adquirir un color verde y el ARN un color rojo. Otro ejemplo es la proflavina y la acriflavina. Esta última tiene acción antiséptica y estos tienen efecto sobre sueros y pus, entre otras sustancias. Bueno, uno de los colorantes que vamos a utilizar en la práctica es el cristal violeta. Este tiene propiedades antimicrobianas, antiparasitarias y antibacterianas, y tiene un mecanismo de acción bacteriostático. Este colorante lo podemos encontrar como un polvo con brillo verde metálico y se utiliza en histología para teñir cortes de tejido y en microbiología para colorear y clasificar bacterias. Bueno, si este colorante se agrega en una solución con un pH mayor a 1, vamos a ver una coloración verde, y si es el pH mayor a 1, la coloración sería amarilla. El verde de malaquita es un colorante que se utiliza para la tinción de esporas y también tiene acción antiparasitaria. Este también es usado en el tratamiento de peces de agua dulce en cautiverio, o sea, como en acuarios y peceras, debido a que estos peces muy seguido son afectados por protozoarios. Y gracias a su efecto inhibidor, bactericida y fungicida, va a ser utilizado como inhibidor en la microbiota de medios de cultivos. Bueno, un dato de este verde malaquita es que es muy poco biodegradable y es tóxico, por lo que se quedan residuos por tiempo prolongado y afecta a la vida de los crustáceos, peces y microorganismos que tengan contacto con este. La safranina es un colorante monocromático con carga positiva, lo que le da afinidad a estructuras que tengan cargas negativas. Y le va a dar un color rojo. También, bueno, es utilizada en técnicas histológicas para diversas estructuras celulares. Puede ser organismos eucariotas y procariotas. Y por último tenemos el azul de metileno, que al igual que los anteriores colorantes va a tener múltiples usos, y uno de ellos es teñir prendas textiles, además de técnicas de coloración simple para diagnosticar patologías. Como la meningitis, también es utilizada en técnicas de contraste, como en la de Ciel-Nielsen. Y tiene también acción antiséptica y cicatrizante, por lo que es utilizado también en tratamiento por vía endovenosa para enfermedades tropicales como la malaria, y no tiene efectos tóxicos. Otro es que también se puede utilizar mm, como marcador en hemorragias digestivas a nivel de intestino delgado. Algunos de los usos más comunes de los colorantes dentro del área de la microbiología
son la tinción de microorganismos, esto mediante los diferentes tipos de tinciones que ya vimos anteriormente, las tinciones simples que usan un solo colorante, las tinciones diferenciales que usan dos colorantes, el primario y el secundario, o de contraste, el mordente, y la diferenciación mediante la decoloración. Las tinciones selectivas, que se usa uno o más colorantes, además del mordente. También se puede utilizar el colorante como agente selectivo en diferentes medios de cultivo. Un ejemplo de esto es en el agar MP, la eosina. Como indicadores de pH se utiliza el rojo de fenol y el rojo de metilo, que de hecho ya lo vimos en las pruebas presenciales. Los indicadores de óxido reducción, un ejemplo de esto es el azul de metileno. Y como agente bactericida se ocupa el cristal violeta. Siguiente, por favor. Bien, el objetivo de esta práctica es realizar dos técnicas que permitan observar el efecto de los colorantes sobre la viabilidad de los microorganismos. Siguiente, por favor. En esta práctica se ocuparán los siguientes materiales, los cuales primero se deberá tener cajas de Petri con agar nutritivo y cristal violeta a diluciones de 1 a 10.000, que esto equivale a un microgramo entre mililitro, un 1 en 100.000, que esto equivale a 0.microgramos sobre mililitro, y una en 1.000.000, que esto equivale a 0.01 microgramos sobre mililitro. También ocuparíamos cajas de Petri con agar nutritivo y safranina, con disoluciones 1 a 10.000, 1 a 100.000 y 1 a 1.000.000. Y por último, también ocuparíamos cajas de Petri con agar nutritivo. También se ocuparán soluciones de azul de metilo al 2% en agua, también soluciones de cristal violeta al 2% en agua, safranina al 2% en agua y verde de malaquita al 2% en agua. También se ocuparán tubos de ensayo de 16 por 150 milímetros con 4.5 mililitros de caldo nutritivo. Se ocuparán micropipetas automáticas con un volumen variable de 0 a 200 microlitros, puntas estériles para micropipeta y pipeta estéril de 1 mililitro. La que sigue, por favor. La primera parte de la práctica primero se da por el efecto de los colorantes en tubo. Lo primero que tenemos que hacer es colocar en una gradilla una serie de 11 tubos con 4.5 mililitros de caldo nutritivo y marcarlos del 1 al 11. Después de esto se harán las diluciones decimales de 10 a la menos 1 hasta la 10 a la menos 10, a partir del colorante que le corresponde estudiar. El tubo 11 será nuestro testigo de la bacteria de prueba, por lo tanto no tendría colorante. Después de esto se inocula los 11 tubos con 100 microlitros o una asada del microorganismo de prueba. Este podría ser Escherichia coli o Staphylococcus aureus. Después de esto se incuba a 37 grados centígrados durante 24 horas. Después de las 24 horas se observa hasta qué tubo hay concentración mínima inhibitoria o, la mínima de colorante capaz de inhibir el crecimiento. También, ya por último, en este efecto se resiembra una asada del último tubo con la disolución más alta en la que se observa la inhibición del crecimiento. Para determinar si el efecto es bactericida o bacteriostático. La que sigue, por favor.
La segunda parte de la práctica es el efecto de los colorantes en placa. El primer paso que se debe de dar es marcar una caja de gelosa simple, 3 de gelosa de safranina y 3 de gelosa cristal violeta, con el nombre de las cepas que se van a utilizar. Después de esto, se siembra una asada de cada cultivo por estría abierta. Después de esto, se hace una incubación a 37 grados centígrados durante 24 horas. Y por último, se observa si hay crecimiento en las diferentes concentraciones de los colorantes, así como en la placa testigo. La que sigue, por favor. Bueno, aquí les pusimos las equivalencias, la cual en la primera parte del lado izquierdo superior, 1 gramo equivale a 1000 miligramos, el cual un microgramo, un miligramo equivale a 1000 microgramos y 1 gramo equivale a 1 millón de microgramos. En la parte derecha, como se observa, la solución al 2% equivaldría a 20.000 microgramos sobre mililitro. Después de hacer las diluciones decimales, se observa que en el primer tubo habrá 2.000 microgramos sobre mililitro, en el segundo 200 microgramos sobre mililitro, en el tercero 20 microgramos sobre mililitro, en el cuarto 2 microgramos sobre mililitro, en el quinto 0.2 microgramos sobre mililitro, en el sexto 0.02 microgramos sobre mililitro. En este tubo se podría observar ya la inhibición de las cepas, porque estamos hablando de una solución al 2%. Después del séptimo tubo será 0.002 microgramos sobre mililitro, en el octavo 0.002 microgramos sobre mililitro, en el noveno 0.00002 microgramos sobre mililitro y en el último tubo se observará 0.00002 microgramos sobre mililitro. También, como ya les he comentado, la solución al 2% se daría una regla de 3, el cual son 100 mililitros, equivaldrían a 2 gramos, a 1 mililitro equivaldría a 0.02 gramos sobre mililitro, lo que equivale a 20.000 microgramos sobre mililitro. La que sí, por favor. Ok, bueno, presentaron los resultados. Por de 2%, las diluciones de azul de metilo, bueno, de metileno, serán de al 10 a la menos 4 y sería de 2 microgramos. En Bacillus subtilis sería la dilución también a 10 a la menos 4. Bueno, sería para realmente todas las diluciones van a ser en el misma rama, en el mismo rango, de 10 a la menos 4 y de 2 microgramos sobre mililitro. Para verde malaquita va a ser de 10 a la menos 2. En este va a variar, para Escherichia coli van a ser 200 microgramos. Para Bacillus subtilis y Staphylococcus aureus y Klebsiella pneumoniae, bueno, no, Bacillus subtilis y Staphylococcus aureus serán las mismas, de 10 a la menos 4 y 2 microgramos sobre mililitro, pero para Klebsiella pneumoniae serán de 10 a la menos 3, pero en 20 microgramos sobre mililitro. En cristal violeta, para Escherichia, bueno, para todas las cepas va a ser la misma, de 10 a la menos 4, una concentración de 2 microgramos sobre mililitro. Para safranina
será de 10 a la menos 3 y sería de 20 microgramos sobre mililitro. Sigue, por favor. En estos tubos, la safranina y el azul de metileno para Escherichia coli va a ser al 2%. Y bueno, si logramos tener como, si se ve turbio, habrá crecimiento bacteriano, y en dado caso de que no sea turbio, que se vea claro o más tenue, será de que no hay realmente un crecimiento de bacterias. La que sigue, por favor. Para Staphylococcus aureus también será lo mismo. Si no lo logramos ver turbio, seguirá siendo una prueba negativa, y para una prueba positiva tendría que notarse turbia el tubo. La que sigue, de favor. Espera. Ya, perdón, es que había un poco de ruido, como vengo en el transporte, por eso. Y bueno, de izquierda a derecha vamos a enumerar los tubos, y lo mismo va a aplicar de que si va a haber turbidez, obviamente va a ser prueba positiva, y si es tenue o realmente no se ve lo turbio, sería de que son pruebas negativas. Y también mientras más oscuro se ve el color, y de lo que son, de que hay más bacterias y está más concentrado. La que sigue, por favor. Bueno, en este caso tenemos de que las diluciones van a empezar de 10 a la menos 2 y después 10 a la 0, o sea que sería 1. Y para el cristal violeta sería de 0.002 microgramos sobre mililitro. Para safranina, azul de metilo y verde malaquita, lo que es Escherichia coli sería de 2 microgramos sobre mililitro. En Staphylococcus aureus serían las diluciones de 10 a la menos 4 a 10 a la 0, y lo que corresponde al cristal violeta es de 0.00002 microgramos sobre mililitro, y para lo que es safranina y azul de metileno sería de 2 microgramos sobre mililitro. Aquí sigue, por favor. En este caso, para lo que es el colorante de cristal violeta, encontramos las disoluciones de 10 a la menos 4, tanto para Escherichia coli, Bacillus subtilus, Staphylococcus aureus y Klebsiella pneumoniae. Serían pruebas negativas. En las disoluciones de 10 a la menos 5, todas serían negativas, excepto Klebsiella pneumoniae, que en este caso sería una prueba positiva. Y perdón, ok. Y que, bueno, para la dilución de 10 a la menos 6, para lo que es Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae serían pruebas positivas. Y lo que son Bacillus subtilus y Staphylococcus aureus serían unas pruebas negativas. Estos resultados son de la segunda, bueno, son colorantes en placa. Los primeros eran colorantes en tubo,
Y para esto, pues, bueno, serían esas pruebas únicamente negativas y positivas. La que sigue, por favor. A ver, Berenice, explica los resultados como debían haberlos explicado. Ok, bueno. Bueno, aquí en la placa se puede ver si hay crecimiento o no. Y ¿No? bueno, si había crecimiento después de la resiembra, entonces se puede decir que tiene efecto bacteriostático, y si no se nota un crecimiento en la placa después de la resiembra, entonces bueno, tendría un efecto bactericida. No es lo que se evalúa en esta actividad. Yo a lo que me refería es que no, yo les acababa de comentar que no se reportan las diluciones. ¿Qué es lo que se reporta? Se reportan las concentraciones mínimas inhibitorias. Entonces, que debieron haber reportado. ¿En qué se expresan las ¿Esta concentraciones mínimas? concentración para las placas? La concentración mínima inhibitoria encontrada para cada microorganismo por colorante, ¿no? Y no como lo expresó su compañero, negativo para 10 a la menos 4, 10 a la menos 5. Eso es incorrecto. Estamos hablando de concentraciones, aunque viene o parte de que se realizó una solución stock y a partir de ella se hicieron una serie de diluciones para generar estas placas van a tener una concentración de colorante y lo apropiado es que reporten la concentración mínima inhibitoria. Aquí no se puede evaluar efecto bactericida o bacteriostático, de ninguna forma. ¿En dónde sí se puede evaluar? Porque si el microorganismo no crece, yo no puedo tallar ahí sobre la superficie de la placa para hacer una resiembra. Es imposible. Pero ¿dónde sí se puede hacer? ¿En tubo? En tubo a partir del caldo, donde yo ya no vi crecimiento, ahora sí. Puedo evaluar efecto bactericida o efecto bacteriostático. Continúe. Bueno, como nos había comentado la profesora, aquí no teníamos que haber expresado en diluciones, sino en concentraciones mínimas inhibitorias, lo cual aquí el 10 menos 4 que se observa en, en Escherichia coli, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus y Klebsiella pneumoniae, se observa negativo ya que el 10 a la menos 4 nos da una concentración inhibitoria del 0.0002 microgramos sobre No, mililitros. creo que no están entendiendo el concepto. ¿Qué es la definición de concentración mínima inhibitoria? Es la concentración mínima de colorante capaz de inhibir el crecimiento, de que no haya. Ok, entonces, 10 a la menos 4 no es la concentración mínima inhibitoria, a excepción solamente de un microorganismo. ¿Cuál? Y no es concentración 10 a la menos 4, es la concentración de 1 microgramo por mililitro, que es lo que tiene la dilución 10 a la menos 4. ¿De qué microorganismo sí es la concentración mínima inhibitoria y por qué? Sería de Bacillus subtilis porque no se puede ver ningún crecimiento. Incorrecto.
¿De quién es? Otra vez, definición de concentración mínima inhibitoria. Es la concentración mínima del agente microbiano que inhibe el crecimiento. Ok, tengo un agente microbiano. Ajá. Vamos a centrarnos a un microorganismo. Si ese microorganismo no crece en una concentración mínima de una serie de concentraciones que se ensaya, se le llama concentración mínima inhibitoria. Entonces, si yo aumento esa concentración, voy a seguir encontrando que no hay crecimiento. Y si la aumento aún más, no voy a encontrar crecimiento. Pero si la voy disminuyendo, prácticamente por arriba de esa concentración mínima inhibitoria, yo ya espero que el microorganismo ya no tenga efecto el colorante. Esto queda más claro en los tubos. A ver, regrésense a los tubos. Y saben que estoy así, miren, ya no me quiero hacer, como dicen ustedes, la víctima, pero la verdad es que definitivamente pérdida de tiempo para explicarles esto. Y lo peor es que, bueno, ya en fin. A ver, vamos a centrarnos todos en los tubos que tenemos, que creo que son los que se pueden ver más claramente. Lo que se hace es ensayar un microorganismo por serie de colorante. Aquí en este ejercicio se hace en tubo. Vamos a centrarnos en ese que les subrayé. Lo que ustedes deben de tener es un tubo testigo, que es el que tienen del lado izquierdo de la pantalla, y van a tener las series de diluciones hacia la derecha, cómo es que está la concentración de ese colorante. Va a Pues aumentar, Luis. ¿Qué iba a contestar? ¿Aumenta o disminuye la concentración del colorante? sí aumenta la concentración. Sí, a No, la de izquierda a derecha va disminuyendo. va disminuyendo, ¿no? Y ahí lo tenían ustedes en el cálculo. De una solución stock se empiezan a preparar las diluciones. La solución stock tiene 20,000 microgramos por mililitro. Si lo diluyo 10 veces, que sería la primera dilución, ¿a qué concentración llega? A 200 microgramos. ¿No? Lo diluyo 10 veces. Si tengo A, 20,000, a 0.000002 microgramos sobre mililitro. Sería la última. la última. Pero yo le estoy preguntando del stock a la primera dilución, que sería 10 a la menos 1. ¿Cuánto disminuyó la concentración? Tenía yo 20,000 microgramos y lo diluyo 10 veces, porque tomo 0.5 y lo coloco en 4.5 de medio de cultivo. Hay una relación 1 a 10 en esa proporción. Volumen y diluyente. ¿Qué concentración queda en mi primer tubo? 10 a la menos 1. Queda 2000 microgramos sobre mililitro. Exactamente, 2,000 microgramos. Luego después transfiero 0.5 a 4.5 de caldo nutritivo. ¿Qué concentración me queda? 200 microgramos sobre mililitro. Y así sucesivamente. Hay una disminución decimal de esa concentración a partir de la solución stock. Entonces, ya les quedó claro que el colorante estaba más concentrado al inicio y va disminuyendo. La imagen es clara. De hecho, veo tubos con mucho color al inicio de mi serie y tubos que ya no tienen color al final. De hecho, aquí les decía a sus compañeros que hace falta un tubo, ¿sí? Porque son una serie de 10 diluciones. Todos me siguen. Bueno, de acuerdo a las imágenes que muestran que es el tubo 10 a la menos 9, ¿me pueden decir si hay crecimiento o no y cómo es que saben que hay crecimiento? Lo ideal era que pusiéramos aquí unos números, ¿no? Para que nos guiáramos. Pero bueno, aquí, dilución 10 a la menos 9, este tubo que está acá. ¿Hay crecimiento en ese tubo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, porque se ve la turbidez del tubo.
¿Ok? Hay turbidez, entonces ustedes determinan que hay crecimiento y eso es lo que se hace, se empieza a determinar positivo en el tubo. Y luego en el siguiente tubo, que es 10 a la menos 8, ¿hay crecimiento o no? Sí. Sí, sí, Tubo 7, Sí. tubo 6, No. no, ¿seguras? Empieza a haber un crecimiento, pero muy pequeño, ¿no? Ok. Y es crecimiento, el microorganismo sigue sin ser inhibido. Aunque ustedes vean disminución del crecimiento, sigue habiendo crecimiento. Se reporta en el de positivo crecimiento, negativo no crecimiento. Entonces, otra cruz a ese tubo de positivo. Luego después, en el siguiente tubo, ¿hay crecimiento o no? No, ya no. Sí, ya no. Bueno, vamos a ponerle que no, pero yo tengo mis dudas. El siguiente tubo, a la izquierda, ¿hay crecimiento o no? no, ya no hay, El que viene, tampoco. ¿qué siguen? No, tampoco hay. Pues quién sabe, ¿no? No lo podemos alcanzar, pero seguramente no hay porque eso es lo que esperamos, que a partir de este tubo, donde tenemos una concentración determinada, estamos viendo un efecto de inhibición. En este tubo se posiciona lo que le llamamos la concentración mínima inhibitoria, es decir, solamente tenemos una concentración por ensayo, por microorganismo, por colorante y específicamente en este ensayo. Podríamos repetir el colorante y puede que si no realizamos las diluciones de forma repetitiva y precisa, se modifique esa concentración mínima inhibitoria. Ahora la pregunta es el tubo 9, 8, 7, 6, 5. Según ustedes en el tubo 5 se ubica la concentración mínima inhibitoria. ¿Qué concentración es? 0.2 microgramos sobre mililitro. 0.2 microgramos sobre mililitro. ¿Ok? Vámonos al ejercicio de acá, de safranina. Ese era el ejercicio de cristal violeta. Díganme, en la serie de tubos, ¿a qué corresponde el último tubo? Aquí. En teoría es dilución 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Tengo un tubo adicional a la derecha. ¿A qué corresponde ese tubo? Ese sería el tubo testigo. Exacto. ¿Cuál es la función del tubo testigo en este ensayo? ¿Qué pasa si yo encontrara negativo el crecimiento en todos los tubos? Igual en mi testigo. El colorante no tuvo un efecto. ¿Esa sería su conclusión? Mi tubo testigo no tiene crecimiento. ¿Qué tiene mi tubo testigo? ¿Tubo testigo qué tiene? ¿O por qué es testigo? ¿Testigo de qué? Es la bacteria sin colorante, ¿no? La bacteria sin colorante. Muy bien. Entonces, ¿es testigo de qué? Del crecimiento. De viabilidad del microorganismo. Y si mi testigo me da negativo, ¿qué significa? Y todos los demás tubos igual negativos. ¿Qué significa? ¿El microorganismo no está viable? Exactamente, y no puedo determinar concentración mínima inhibitoria en un ensayo así. No es el caso de este ejemplo, ¿no? Vemos que sí está positivo el testigo. Y luego tenemos crecimiento en este tubo. Díganme hasta qué tubo ya no observamos crecimiento. Contándolos de izquierda a derecha, ¿en qué tubo? En el tercer tubo. No, Yo todavía veo turbidez. Vean cómo las líneas no se ven traslúcidas al fondo de ese tubo.
Entonces significa positivo, 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 positivo. ¿En cuál tubo no ven ya crecimiento? En el tubo 2. En el tubo 2 se ve traslúcido y seguramente el tubo 1 debe de estar negativo, aunque hay mucho colorante y por la imagen cuesta trabajo percibirlo, eso es lo que esperamos. No podemos tener que sea positivo en ese tubo porque entonces algo hicimos en el ensayo. Una concentración mayor no puede generar crecimiento porque por eso se está determinando concentración mínima inhibitoria en el tubo 2, que es la dilución 10 a la menos 2. ¿Qué concentración tengo para safranina? 200 microgramos. 200 microgramos. Entonces, en un supuesto, ustedes tendrían una concentración mínima inhibitoria para cristal violeta, una CMI para cristal violeta, que está determinada en esto. Una concentración para safranina y una concentración para azul de metileno, que aquí en todos los tubos yo alcanzo a ver crecimiento. Y con estos datos es que construyen la tabla por microorganismo. Por ejemplo, pudiéramos decir que estos son los resultados de Escherichia coli. No lo sé, porque estos resultados ni siquiera sé de dónde los sacaron, de dónde los organizaron, pero eso podría ser y sería el resultado que condensarían en sus tablas. ¿Qué resultado les hace falta para completar el ensayo? El de verde de malaquita. Ajá, ¿y qué les falta? ¿Qué dato les está faltando? Que usted me dijo. La determinación del efecto bactericida y bacteriostático. A partir de esos tubos donde se encontró la concentración mínima inhibitoria, tendríamos que realizar la resiembra. ¿Ya quedó claro cómo se interpretan los resultados en tubo? Ahora sí, los resultados en placa. Es mucho más sencillo en placa, porque nada más son 3 diluciones. A diferencia del otro, que son 10, ahí ensayamos 3 diluciones y podemos ensayar varios microorganismos. Pongan los resultados en placa. ¿Ok? Lo ideal es que hubieran podido identificar qué microorganismo está en cada placa, ya que pusieron las imágenes, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo ficticio para que entendamos esto. Por ejemplo, aquí tenemos crecimiento positivo, negativo y negativo. Pareciera que estos resultados, ¿de qué microorganismos son? Pues ninguno de estos que están reportando. Ah, sí, miento. ¿A qué microorganismo se parece ese resultado? Esta es la dilución 10 a la menos 4, que sería un microgramo, esta dilución 10 a la menos 5 y 10 a la menos 6. Estos resultados que les estoy diciendo negativo, negativo y positivo, ¿a quién corresponde? A Escherichia. Escherichia coli, ¿verdad? Y no es que en la dilución 10 a la menos 6, esa sea la concentración mínima inhibitoria. ¿Cuál es la concentración mínima inhibitoria? Si tenemos una concentración que ya inhibió el crecimiento, ¿cuál sería la concentración mínima en estas placas? Vuelvo a lo mismo, este es 1 microgramo, este es 0.1 microgramo y este es 0.001 microgramo. ¿Cuál es la concentración mínima inhibitoria de Escherichia coli? Para cristal violeta en placa. ¿Alguien del grupo? Porque sus compañeros ¿Es el siguen. 0.01? No, Es el de la placa de medio, ¿no? ajá, Ok, entonces es 0.1. Me equivoqué. exactamente, sería esta, que corresponde a 0.01. Ay, perdón, no. 0.1. 0.1 microgramo. 10 a la menos 4 es 1 microgramo, la que sigue 0.1 microgramo y la que viene 0.01 microgramo.
Ahora sí, Bacillus subtilis. ¿Cuál es la concentración mínima inhibitoria de Bacillus subtilis? Todo dio negativo. ¿Qué significa? Que podía haber sido una dilución mayor. Pudiera ser una concentración mayor a las que ensayamos. Tendrían que hacerse más diluciones para poderse determinar. Y podríamos expresarlo como mayor a la dilución más alta que realizamos, que fue 0.01 microgramos. Mismo ejemplo para Staphylococcus aureus. ¿Qué pasa con Klebsiella pneumoniae? ¿Cuál es la concentración mínima inhibitoria? Sería de 1, ¿no? Exactamente, sería 1 microgramo, porque en esa placa fue donde ya se encontró la concentración. Ahí lo englobé todo. En la primera dilución que tiene una concentración de 1 microgramo por mililitro. Ahora sí, vayan a la tabla donde condensan todos los resultados. Díganme qué pueden discutir, qué es lo que esperan, estos resultados están correctos, están incorrectos. Aquí el mismo ejemplo ya, a ver. Expliquen ustedes ahora a sus compañeros. Ah, ¿no tienen la tabla donde condensan todos los resultados? Bórrenme ustedes todos esos garabatos que hice, que ya no puedo yo. Bueno, creo que no tienen más resultados, pero todavía no concluían, entonces concluya. Permítame tantito, es que ya se me trabó la computadora. A ver, ahí, en esa tabla. Regrese. Esta es una tabla que yo les comentaba a sus compañeros que no siempre hacemos el ensayo así. Usualmente nada más utilizamos Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Klebsiella pneumoniae para este ensayo. Y hay algunos maestros que meten la variante de colocar Escherichia coli y Bacillus subtilis. ¿Qué es lo que esperamos en los microorganismos de acuerdo a lo que ustedes dijeron de sus fundamentos? ¿Quiénes son más sensibles a qué colorantes y por qué? Las bacterias gram positivas y algunos hongos son más reactivos. Aquí no estoy evaluando hongos. Bacterias gram positivas. De aquí, ¿cuáles son las bacterias gram positivas? ¿No? Ya se va a terminar el curso. Además, creo que faltan 2 semanas y terminamos el curso y creo que ya deberían de saber cuáles son de aquí bacterias gram positivas. Bacillus subtilis y Staphylococcus aureus. ¿Ok? Esos son bacterias gram positivas. Sí. De acuerdo a lo que me dijeron, ¿son más resistentes o más sensibles a qué colorantes? ¿Derivados de qué? Son Los los derivados derivados de trifenilmetanos. ¿Sí? ¿Qué colorantes de los que tienen aquí son derivados del trifenilmetano? Es el verde de malaquita y el cristal violeta.
¿Concuerda ese resultado con lo que esperamos? ¿Qué observan? Que las concentraciones son de 2 microgramos tanto para Staphylococcus aureus y Bacillus. Y para los otros dos, ¿cómo son esas concentraciones? Al menos lo vemos con verde de malaquita. ¿Son más bajas o son más altas y qué significado tiene eso? Son concentraciones más altas, Lo que significa es que el microorganismo es más, es más resistente al colorante, ¿no? ajá, de acuerdo a la literatura, entonces pareciera que hay congruencia, ¿no? Entre los dos microorganismos, Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, ¿encuentran diferencias? No, no hay diferencia, son creo que prácticamente los mismos resultados para los dos. No, ahí tienen que ver de malaquita. Tiene una concentración superior sobre Klebsiella pneumoniae. Usualmente este efecto es contrario. Esperamos que Klebsiella pneumoniae, por tener una cápsula, sea más resistente, inclusive que Escherichia coli, que es una bacteria gram negativa. Y ahí sí no hay concordancia a lo que deberíamos de esperar. De acuerdo a lo que encontraron en placa, ¿los resultados son congruentes? ¿Son similares? ¿Esperarían un mismo resultado, tubo y placa? Al menos probaron safranina y cristal violeta. ¿No? ¿Cuál es el método? ¿Qué método elegirían como mejor entre estos dos métodos? ¿Y por qué? Si ustedes tuvieran que determinar esta concentración mínima inhibitoria, ¿utilizarían un método de placa o de tubo y por qué? Bueno, Podría ser el de tubo porque en este caso, como vimos en las placas, había unas en las cuales no se alcanzaba a observar la concentración mínima inhibitoria y en los tubos, como se tienen más diluciones, ok, podríamos llegar a ver. más diluciones de placa y ya quitar ese problema. También podría ser por material. ¿No? ¿Cuál cree que sea más caro con respecto al otro? Creo que el de las placas. En las placas, ¿qué ventaja tiene? Que podemos observar su morfología. Podemos observar hasta 4 microorganismos en un solo ensayo. Y en tubo es solamente para un microorganismo. Pero hay un fenómeno que no nos da la placa, ¿cuál es? O un dato, mejor dicho, que no nos da la placa de estos ensayos, ¿cuál es? ¿No? Lo repetí como 2 veces. Alguien que lo debería de incluir su tabla dentro de los datos, que no lo incluyeron el día de hoy, por cierto. La concentración mínima inhibitoria. Eso sí, lo da el tubo. ¿Qué, qué también da? ¿Qué dato da? Lo que no daría en la placa sería el efecto bactericida. O bacteriostático. ¿Ok? Entonces, cada metodología está acoplada a las necesidades de lo que necesiten determinar y obviamente el presupuesto que tengan para realizar los ensayos. Pues bueno, ya creo que ya se los había dicho todo lo que les había dicho antes de la sesión y pues ya no tengo más comentarios al respecto. Maestros, ustedes que quieran sumar más comentarios, observaciones. Sí, yo varios puntos aquí. Eh, el detalle de los colorantes es el efecto, no nada más el efecto que tienen, sino también en dónde actúan.
Los derivados de trifenilmetano, el único colorante que se sabe que actúa a nivel de pared específicamente sobre el bactoprenol es el cristal violeta. El verde de malaquita no se sabe cuál es su blanco finalmente. El azul de metileno y la safranina no son derivados de los colorantes de acridina, aun cuando sus fórmulas químicas podríamos decir estructuralmente son parecidos, no son de este tipo de colorantes. ¿Sí? La safranina deriva de las acinas y el azul de metileno de las tiacinas. Entonces, estos colorantes no son derivados de estos colorantes carcinogénicos que se intercalan en las bases nitrogenadas. Al final, los colorantes, si se dan cuenta, los utilizamos en muchos lugares, tanto en la parte cosmetológica como en la parte alimenticia. En la parte alimenticia se utilizan como un factor más para inhibir a los microorganismos. Por ejemplo, supongo que todos han visto estas leches de sabores con colorantes rosas, amarillos o cafés que hacen la ilusión de leches chocolatadas o leches con saborizantes de vainilla o fresa. Bueno, estas leches realmente son los últimos remanentes de las leches ultrapasteurizadas. Si recuerdan, les habíamos comentado que tenían 5 ciclos de ultrapasteurización. Una vez que terminan, pasan por este 5.º ciclo, vuelven a ser retiradas del mercado, pero la industria nunca pierde. Entonces, recolectan todas estas leches y les adicionan azúcares para inhibir más microorganismos y colorantes. Aquí es donde vemos el efecto de los colorantes acompañado de el efecto de temperatura y el efecto de un soluto. Entonces, estas combinaciones lo que van a hacer es disminuir la carga microbiana o evitar lo más que se pueda el crecimiento de los microorganismos. Ahora, con respecto a los reportes, esto ya lo habíamos visto desde diluciones. Los microorganismos, cuando nosotros hacemos este tipo de ensayos, debemos de reportar microgramos por mililitro. No podemos reportar otra unidad de medida. ¿Por qué? Lo que buscamos es utilizar la menor cantidad posible de la sustancia que estamos probando para que los microorganismos no puedan crecer. Aquí lo que estamos viendo es la concentración mínima inhibitoria, pero también podríamos buscar la concentración mínima bactericida. Por norma, aquí siempre se deben de colocar los 5 tubos donde no hubo crecimiento microbiano con el fin de determinar la concentración mínima inhibitoria y la concentración mínima bactericida. Ahora, la concentración mínima bactericida no es un efecto que siempre vayamos a encontrar. ¿Por qué? Porque hay colorantes, hay sustancias químicas en general que no van a tener un efecto bactericida sobre los microorganismos, solamente un efecto bacteriostático. Pero hay otras sustancias que pueden tener a muy bajas concentraciones un efecto bacteriostático, es decir, nada más frenan el crecimiento. Pero si aumenta un poquito más la concentración, el microorganismo muere. ¿Sí? Entonces, con la intención de determinar estos puntos, se meten 5 tubos. Nosotros únicamente metemos 2. La concentración mínima inhibitoria donde dejó de crecer y la anterior a esta para ver si el microorganismo, pues bueno, a una concentración más deja de crecer en caso de ser bacteriostático el colorante. Ahora, existe resistencia natural de los microorganismos frente a los colorantes. Escherichia coli con Klebsiella pneumoniae comparten el hecho de que son gram negativos. Sin embargo, la diferencia estructural es la cápsula. Aquí la cápsula lo que va a hacer es un efecto como de tamiz molecular y protección al microorganismo. De hecho, es más probable que nosotros encontremos resistencia de Klebsiella en las placas, ¿sí? Es decir, que crezca en todos los medios de cultivo. Escherichia coli es un poquito más sensible, pero es más resistente que los microorganismos gram positivos. Ahora, azul de metileno es un colorante que ya hemos visto, que está en los medios de cultivo, el medio de cultivo EMB, si recuerdan es el medio de cultivo eosina azul de metileno. Y ya habíamos dicho que el azul de metileno era precisamente para inhibir gram positivos. Entonces, tomando esto en cuenta, yo ya esperaría que la concentración del azul de metileno a una determinada concentración, ya los gram positivos no pudieran crecer. Y cristal violeta también.
es un colorante que está en el medio de McConkey. Y el verde de malaquita, no, ese es verde brillante, el medio Salmona Shigella. El verde de malaquita se encuentra en el medio de McConkey. E igual es un medio donde se va a promover el crecimiento de gram negativos. Entonces aquí ya deberían de tener la capacidad de conjuntar todo lo que vimos. Esto es parte nada más, esto ya es unificación. Colorantes ya lo vimos en la parte de tinciones, entonces nada más estamos viendo un aspecto distinto de los colorantes, sus aplicaciones para el control de crecimiento microbiano. Entonces, si no se ponen a estudiar, inevitablemente van a reprobar el curso que es virtual, finalmente. Entonces, pongan atención y realmente preparen ya los últimos seminarios. Eso sería todo lo que tuviera que comentar, maestros. No sé, maestro Javier. Sí, maestro, nada más brevemente, bueno, como ya les dijeron, los profesores han sido muy claros en cada una de las partes de las metodologías y de los fundamentos de esta práctica. Yo nada más quisiera hacer una acotación que llama mucho mi interés porque demuestra la falta de atención y de interés al hacer una presentación. Y vean, en su presentación, a lo largo de toda su presentación, carece de los aspectos básicos de una buena presentación, títulos claros, que pongan los números, los tuvo que poner la profesora, ajá, que ustedes puedan tener esa parte de intuir, aunque no sean sus resultados, que puedan ustedes decir, miren, de acuerdo a la práctica, lo que leímos en el manual, de acuerdo a lo que encontramos en internet, ustedes puedan tener la capacidad de ir integrando estos fundamentos. Entonces, eso habla un poco acerca de la falta de interés. Ujú. Y por eso no pueden discutir bien sus resultados. Ujú. La falta de interés pues lleva a que uno no pueda comprender bien los resultados y bueno, en este caso los profesores tuvieron que explicarles paso por paso aquello que era el trabajo de ustedes, ¿no? Bueno, también es muy importante en todos los seminarios que hemos tenido, recuerden, tener bien claros cuáles son los mecanismos, cómo funcionan a lo largo de todas las prácticas, cómo funcionan estos modelos, cómo podemos nosotros comprender las aplicaciones, que son muy importantes, ¿no? Porque hoy lo decía el maestro Alejandro, muchos de estos componentes, estos colorantes, pues tienen capacidades carcinogénicas, ¿no? Entonces, que ustedes puedan discriminar entre cuáles pueden ser las aplicaciones de estos colorantes, ¿no? Y antes pudieron haber puesto un modelito de cómo cuando nos caíamos, cuando éramos jóvenes, utilizábamos la violeta de genciana, ¿no? Que a fin de cuentas, pues es que está violeta, pero que hoy en día sabemos que este tipo de sustancias, de colorantes con propiedades bacteriostáticas o bactericidas, pues ya están prohibidas, ¿no? Están prohibidas y muchas de estas, vamos a llamarle fármacos, medicamentos, pues han sido sacados del mercado. Bueno, aunque no en su totalidad, creo que en México todavía los he visto por ahí en las farmacias, que todavía los venden, ¿no? Y bueno, entonces yo nada más quería acotar en ese aspecto. Deben de esforzarse un poquito más en poder dar una buena presentación e ir integrando los conceptos, porque mi primera impresión es de que vamos hacia atrás, ¿no? Porque uno dice Bacillus subtilius, dice en lugar de diluciones, dice disoluciones y empiezan a hacer un enredo. Entonces deben de irse preparando ya a esta altura de este curso, pues ustedes ya deben de tener las herramientas básicas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sería todo. No sé si va a haber otro equipo, profesor. No, son los únicos. Ah, muy bien. Pues bueno, chicos. Mm, ¿Tienen actividad que vayan a presentar? Sí. Pues a ver.
Vamos, profesor. ¿Qué pasó? ¿Sí van a presentar o no? Sí, profesora, es que no me permite abrir mi actividad, pero deme un segundo, por favor. Estoy tratando de compartir.
Ok. ¿Me entendiendo, chicos?
La primera pregunta es: ¿a qué temperatura se deben incubar los tubos? Las opciones son 37, 40, 27 grados o 35 grados. La respuesta correcta, 37 grados. Bien, una pregunta de verdadero o falso. En el desarrollo experimental son 11 diluciones sin testigo. ¿Verdadero o falso? Falso. Pregunta de opción múltiple. ¿Qué efectos de colorantes se explicaron? Efecto en cepas, efecto en placa, efecto en tubo, efecto en portaobjetos. Respuesta correcta en efecto en placa y efecto en tubos. La siguiente pregunta: ¿el cultivo xénico está constituido por microorganismos de la misma especie? ¿Verdadero o falso? Respuesta correcta, verdadero. Siguiente pregunta. Opción múltiple es un ejemplo de colorante derivado de trifenilmetano: acriflavina, fenolftaleína, flúor o verde de malaquita. Respuestas correctas: fenolftaleína y verde de malaquita. La siguiente pregunta es: ¿la safranina es afín a estructuras cargadas negativamente? ¿Verdadero o falso? Respuesta correcta, verdadero. Monte sigue en el primer puesto. Siguiente pregunta: colorante que por sus propiedades antisépticas puede usarse en tratamiento contra malaria. Las opciones son safranina, verde de malaquita, azul de metileno o fenolftaleína. Respuesta correcta: azul de metileno. Monse sigue a la cabeza, sigue por Lupita. Siguiente. En un colorante ácido, la acción colorante está a cargo del anión. ¿Verdadero o falso? Respuesta: falso. Colorante que tiene uso en microbiología como agente bactericida.
eosinato de sodio, cristal violeta, nigrosina o rojo de fenol. La respuesta correcta, cristal violeta. Monse sigue en el primer puesto. ¿Verdadero o falso? Para el colorante ácido, el catión se encarga de su coloración. ¿Verdadero o falso? Siguiente pregunta. El grupo funcional de la molécula responsable de la absorción es cromóforo. ¿Verdadero o falso? Respuesta verdadero. La siguiente pregunta, nombre de los profesores. Emanuel Alejandro, Chantal, Javier Marco, Emiliano Alejandro, Chantal, Javier Ignacio, Emanuel Alejandro, Chantal, Javier Ignacio, Emanuel Alexander, Chantal, Javier Ignacio. Respuesta correcta, Emanuel Alejandro, Chantal y Javier Ignacio. En el podio, Jimena Ávila. Segundo lugar, Roxana Guzmán. Y en primero, para sorpresa de todos, Monse. Ok, chicos. Pues bueno, preparen